Buenos días, agradezco a la Comisión Permanente del Asfalto por permitirme la presentación del trabajo denominado Análisis de los factores de deterioro de camión en la zona central de Argentina. Los autores son doctora ingeniera Marta Pagola, doctor ingeniero Oscar Giovanón y quien habla, ingeniero Jorge Ramoneda. Sin lugar a dudas que en la República Argentina el principal medio de transporte para el intercambio de mercaderías lo constituye el parque automotor pesado, y su creciente demanda a lo largo de los años no está acompañada del conocimiento pormenorizado de los pesos reales por eje que afectan a las estructuras existentes. Si bien existen algunos autores que han profundizado la temática de los factores de camión, como son Lili Lockhart, Babdaz y otros, los autores que se dedican efectivamente a profundizarlo no son muchos debido a la escasa cantidad de datos. Por tal razón, el presente trabajo se focaliza en la investigación de la valoración de los factores de camión en 3 rutas nacionales de fuerte impronta pesada, como lo son la Ruta Nacional 168, la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 11, ubicadas en la zona centro del país, de las cuales se realizaron análisis de los pesos por eje durante 2 o más años, alcanzando 4. La importancia de conocer en profundidad el peso por eje del tránsito pesado radica en que mayores cargas respecto a la reglamentaria producen o conducen a una mayor probabilidad de daños y a una disminución por ende de la vida útil de la obra. Por dar un ejemplo, si se transporta un 10% más de carga respecto a la reglamentaria de un vehículo típico pesado de la región, como es la configuración S1, D1, D1, D2, la vida útil de la carretera puede disminuir un 30%. Para centrarnos ya en el análisis propiamente dicho, vamos a empezar algunas definiciones, como la definición de carga, concepto de espectro de cargas. El espectro de carga se define como la frecuencia con que se presentan las diferentes magnitudes de carga, agrupadas según rangos, por cada tipo de eje considerado. En el trabajo consideramos eje simple direccional, eje simple dual, eje tándem y eje trídem en un tiempo determinado. Por ejemplo, acá traje a colación el espectro de cargas para una configuración de vehículo serialero para el año 2013, que presenta el eje direccional en verde, el eje tándem en rojo y el eje simple dual en negro. Se pueden observar, por ejemplo, en los 2 últimos ejes, los 2 picos que se presentan, porque se empezaron con camión cargado y camión descargado. El concepto de carga equivalente es otro concepto muy importante a considerar, porque de alguna manera determina la acción destructiva de los diversos tipos de vehículos pesados sobre los pavimentos. Esta acción concurrente con el daño ocasionado por el clima derivan en un aumento del deterioro del elemento estructural. Por lo tanto, el factor, el LEF, o el factor de carga equivalente, permite unificar y simplificar el espectro total de cargas de un determinado tránsito real, expresado a través de una única carga P, que puede ser, por ejemplo, la elegida por el método ASTO de 80 kN u 8,16 toneladas. Por tanto, LEF se define como la relación entre el número de ejes de 18 kips o 80 kN que produce una determinada pérdida o un determinado daño, y el número de ejes de una configuración cualesquiera que produce el mismo daño. Estos LEF pueden ser calculados mediante un enfoque empírico, un enfoque mecanicista, o un enfoque empírico-mecanicista como lo es el ASTO 2002. ¿Cómo surge el tema de tesis? Surge a partir de los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad en los 107 puestos de peso permanente que posee en todo el país, mayormente en la zona centro, concentrándose en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, entre otros, digamos. A partir de esos puestos de censo permanente de peso, se hizo un análisis para obtener los que presentaban mayor calidad de datos
estando vinculada a la calidad con la cantidad de datos, con la continuidad de datos en forma progresiva en esos 4 años, y también con la calidad en cuanto a la carga de registros. De esos 107 se seleccionaron 3 puestos, ubicados en la Ruta Nacional 168, Balanza Colastiné, Ruta Nacional 9, Autopista Rosario-Buenos Aires, Balanza Río Tala, y Ruta Nacional 11, Balanza Margarita Belén. 3 pares de balanza. Acá presento la balanza Colastiné, ubicada próxima al río Colastiné, entre las capitales provinciales, Santa Fe y Paraná. Kilómetro 10,5. Se ubica en una calzada de configuración 2+2. La balanza Río Tala, próxima a la localidad de San Pedro, es una balanza que se ubica en la autopista Rosario-Buenos Aires, y también se ubica en una calzada de configuración 2+2, y por último la balanza Río Tala, que se ubica en el kilómetro 1041 de la ruta 11, próxima a la localidad homónima, y se ubica en una configuración de calzada indivisa. Para dar algunos datos, el tránsito de cada uno de los tramos fue importante al momento de seleccionar las balanzas, porque, por ejemplo, el tránsito de la Ruta Nacional 168 en el tramo ubicado de la balanza tiene un TMDA promedio de 12.500 vehículos, con un 17% de vehículos pesados. El tránsito de la autopista Rosario-Buenos Aires es de 21.000 vehículos por día, con un 37% de vehículos pesados aproximados, y el de Margarita Belén tiene un TMDA superior a 6.000 vehículos por día, con una fuerte incidencia de vehículos pesados del orden del 25%. De ese total de vehículos pesados, se ocultaron en el orden de 4%. En cuanto a las cargas, a las cargas ocultadas en las 3 balanzas, podemos caracterizar rápidamente que los vehículos, los camiones que transportan commodities, camión cerealero, S1 D1 D1 D2, S1 D2 D1 D1 y el semirremolque S1 D1 D3, son los que presentaron en todas las balanzas el mayor porcentaje de sobrecargas respecto a la máxima reglamentaria. Este es un dato del cual partimos y que daba una idea aproximada de cuáles eran los camiones que presentaban un mayor nivel de carga por encima de la reglamentaria, en el orden de 25%. Para el trabajo, lo que se hizo fue inicialmente clasificar cada una de las pesadas en cada uno de los ejes, según rangos estipulados por el método ASHTO. Una vez clasificadas las cargas según esos rangos, se armaron los gráficos de espectro de cargas. Como el mencionado, digamos, acá presento el espectro de cargas para la balanza Río Tala durante el año 2013, el gráfico anualizado, tanto en calzada ascendente como descendente. Acá se encuentra el gráfico para la configuración de vehículo cerealero. Posteriormente, organizados los datos según los rangos, se calcularon los left y posteriormente los factores de camión en base al método ASHTO 93, considerando los factores tabulados en el ábaco, y tomando como condiciones de borde números estructurales de 2, 3 y 4, y serviciabilidad final de 2 y 2,5. También se calcularon los factores de camión usando la metodología o los factores de vialidad nacional de Locar 1997, y también se formularon expresiones de cuarto orden que para cada uno de los ejes, por ejemplo, para el eje simple direccional, se adoptó como denominador, como factor de ajuste 69 kN, para el eje simple dual 80 kN, al igual que el método ASHTO, para el eje tándem 147 y para el eje tridem 192.
El factor de camión, por lo tanto, fue calculado como la sumatoria de los LEF de cada una de las configuraciones por el número de ejes, dividido el total de ejes medido durante el periodo. Calculados los factores de camión, se confeccionaron los gráficos anualizados para cada tipo de configuración y para cada tipo de balanza, en el cual se pueden distinguir rápidamente cómo varía anualmente para cada una de las balanzas el factor de camión, y cómo, comparando con el método AASHTO, la formulación expresada, la formulación adoptada es bastante similar, ya que en negro podemos ver la fórmula propuesta, en rojo y en azul las formulaciones de AASHTO. También se pueden ver en colores celeste y violeta la formulación de Lillie-Lockar y de Vialidad Nacional. Es más fácil distinguirlas acá, en este gráfico de la configuración S1 de 1 de 1 de 1, en el cual los factores de vialidad nacional constituyen un máximo y los factores de Lillie-Lockar constituyen de alguna manera un mínimo. Y los resultados obtenidos con la formulación propuesta son muy, muy similares al método AASHTO 93. Llevando los resultados a una tabla, podemos ver que los valores de vialidad nacional de alguna manera conforman un máximo de valores. Los de Lillie-Lockar pueden conformar un mínimo de valores obtenidos. Lo traje a colación lo de Bagdad, que se midieron en la autopista oeste del año 2010. Los de Bagdad son superiores a los de vialidad nacional, y los obtenidos en el presente trabajo se pueden dividir en dos grupos. En el grupo de la balanza Corastiné, que dieron valores muy bajos respecto a las dos balanzas, en el orden del 60%, y que de alguna manera, a simple vista, no resultan tan comparativos los valores en las tres balanzas. Es decir, que se notaron diferencias apreciables. Bueno, salvo en la configuración serialera, en donde se obtuvieron valores bastante coherentes. Pero en las demás configuraciones hubo diferencias notables. Como conclusión, se pueden citar que la mayor cantidad de camiones relevados por las balanzas corresponden a configuraciones del tipo S1 de 1 de 1 de 2, S1 de 1 de 2, S1 de 2 de 1 de 1 y S1 de 1 de 3. El porcentaje de vehículos pesados medidos durante el periodo 2013-2016 fue inferior al 5,5% del total de camiones que transitaron por las secciones. En este análisis se verificó que el eje que presentaba mayor incumplimiento respecto a la carga reglamentaria es el eje simple dual, promediando entre las tres balanzas, entre los tres pares de balanzas, 12% del total de ejes ocultados. También del análisis estadístico comparativo, se concluye que la mayor parte de las balanzas registra una variación dentro de los límites conformados por los factores de camión adoptados por Vialidad Nacional, que pueden ser un máximo, y los de Lillie-Lockar, que pueden ser un mínimo, convergiendo entre el 60 y el 67% de los resultados en ese rango de valores. Sobre el límite superior, convergen entre el 10 y el 20%, y por debajo de los factores de Lillie-Lockar, convergen entre el 18 y el 30%. Y a nivel general, si se comparan los factores de camión obtenidos en las distintas rutas, se observaron diferencias apreciables, razón por la cual no es recomendable caracterizar incuestionadamente el tránsito pesado mediante determinados espectros de carga, por lo que resulta imprescindible y primordial ampliar el conocimiento específico de los espectros de carga, ya sea aumentando las balanzas fijas, y mejor aún, empezando a colocar balanzas tipo WIM, que tienen la mayor cantidad de datos, digamos, que se pueden relevar. Por último, quiero agradecerle al Congreso que me permitió la presentación, a las autoridades de Vialidad Nacional por la calidad de los datos,
al equipo de profesionales del posgrado vial de la Universidad de Rosario, y muy especialmente a mis directores Marta Pagola y Oscar Giovanón, quienes me motivaron para terminar el trabajo en tiempo y forma. Muchas gracias.